Ojo a lo que voy a aclarar. Hay un grupo de predicadores modernos, facilistas, que están enseñando lo contrario. Sí, los hay. He visto predicadores decir que solo hasta que Cristo venga dejaremos de pecar. Pero yo no estoy alineado a esa posición, ni tampoco lo está la iglesia. Hola amigos, bienvenidos a su canal Los Elegidos. Recordemos que unos miércoles atrás habíamos dicho que íbamos a empezar con esta sección que se llama Tiempo Elegido, en el cual vamos a estar hablando de temas espirituales muy importantes en estos tiempos. Hemos decidido hacer este video respuesta en base al video anterior que se llama ¿Por qué salimos de la iglesia adventista? Y hemos querido hacer este video porque no nos imaginábamos que iba a tener un impacto tan grande y hemos recibido demasiados comentarios a los cuales queremos responder a través de este video. Nos han escrito de bastantes partes de Latinoamérica, desde Argentina subiendo hasta México nos han escrito. Es más, ya hemos entablado algunas conversaciones, charlas con algunos hermanos a los cuales les mandamos un especial saludo a cada uno de ellos y esperamos que este video sea para edificación de cada uno de ustedes. Nuestra intención con este video no es generar polémica ni mucho menos, es simplemente querer aclarar algunas cosas, también en vista de que se han generado algunos comentarios de pronto despectivos, peyorativos, pero también otros que han sido muy consecuentes y muy respetuosos también y incluso apoyados con versículos bíblicos, que es la idea, que la persona defienda su fe a través de la palabra de Dios. Bueno, elegidos, entonces en nuestro video anterior de las 15 razones por las cuales salimos de la denominación adventista, nos han escrito muchos comentarios. Dentro de ellos nos dicen que vamos a montar una iglesia, nos acusan que salimos de la iglesia porque no nos dieron los diezmos a nosotros. Nos dicen que ahora queremos montar una iglesia nueva para que nos entren los diezmos a nosotros, cosa que está totalmente errado de la realidad. También nos dicen que pusimos ese video con la intención de crecer en seguidores y para monetizar. Con este video queremos darnos a conocer un poco más porque pues hay comentarios dentro de los que se hicieron ahí en el video que ustedes mismos los pueden ver, hay casi 4.000 comentarios o un poco más, donde las personas hablan muchas veces sin conocernos y sin saber. Nos han acusado de que nosotros somos falsos adventistas, de que realmente éramos adventistas de banca, pero lo cierto es que nosotros éramos personas muy comprometidas con el Señor y realmente nosotros siempre estuvimos muy activos dentro de la iglesia. Nosotros, de hecho, mi esposo y yo predicábamos, teníamos cargos de responsabilidad, teníamos ministerios. De hecho, mi esposo fue tesorero por 3 años en la iglesia, así que nosotros tenemos conocimiento de causa por los cuales le estamos diciendo las cosas que estamos comentando en el video anterior. Bueno, además de tesorero, fuimos directores de diferentes ministerios. En mi caso, fui director del Departamento de Comunicaciones, fui director de ADRA, fui también diácono, y en pandemia, donde todos los ancianos de nuestra iglesia se desaparecieron, no quedaron ninguno, estuvimos ahí atentos en la iglesia. Yo era el que abría la iglesia, yo era el que cerraba. Esto porque hubo un comentario que decían, a estos hermanos se ve que eran los últimos en llegar y los primeros en salir. No, yo era el que iba, abría, el que organizaba, el que recibía a las personas, conjunto con mi esposa y una que otra hermana ahí en la iglesia. Y estábamos encargados, o sea que éramos adventistas muy comprometidos dentro de la iglesia, dentro de la organización. No éramos ahí como lo dicen algunos, que éramos unos aparecidos. Y además de servir dentro de la iglesia, nosotros también salíamos a predicar el evangelio, estábamos muy activos compartiendo la verdad, compartiendo la palabra del Señor, y no lo hacíamos solamente dentro de la iglesia, sino también afuera. Otra cosa importante para aclarar acá es que nosotros no salimos de la iglesia porque nos echaron, porque tuvimos un mal testimonio. Nunca dimos nada de qué hablar en la iglesia y de eso son testigos nuestros hermanos y no nos dejarán mentir, que siempre fuimos unas personas irreprochables dentro de la iglesia. Siempre nosotros dimos el mejor testimonio y fuimos siempre muy activos, como les decimos, y servimos con la mejor disposición. Visitábamos a nuestros hermanos en casa, orábamos por ellos, ellos muy amablemente nos abrían las puertas de sus hogares, así que nuestros hermanos con los cuales compartimos dentro de la denominación adventista no pueden decir absolutamente nada contrario a esto. De esto es fiel testigo el Señor Jesús. Hemos recibido comentarios también de que nosotros nos salimos de la denominación adventista porque nos trataron mal. Y déjenme decirles que eso sí es cierto. A nosotros nos trataron muy mal desde el primer momento en que llegamos, pero nosotros no salimos de la iglesia por eso. Si fuese por eso ya hubiésemos salido hace muchísimo tiempo. La verdad es que nosotros teníamos siempre nuestros ojos y los tenemos puestos en Cristo Jesús.
y no en las personas. Así que nosotros no salimos por esa razón y todo lo contrario, soportamos con mucha paciencia y con mucho amor todas las ofensas y los malos tratos que nos hicieron allí en la iglesia adventista, porque desafortunadamente los hermanos adventistas, no todos, pero sí la gran mayoría, son expertos en eso. Entonces, como les contábamos en el video anterior, a través del estudio de las escrituras, que eso empezó hace 8 años, empezamos a estudiar muy conscientemente las escrituras, nos empezamos a dar cuenta que habían doctrinas adventistas que no tenían sustento bíblico. Entonces, a raíz de eso fue que nosotros teníamos desde hace más de 3 años la intención de salir de la iglesia. Ya sabíamos que en algún momento teníamos que salir, solamente que nosotros no queríamos hacerlo cuando quisiéramos y a la manera nuestra. Queríamos que fuera el Señor Jesús el que nos fuera guiando y nos dijera en qué momento debíamos salir de la denominación adventista. Así que esta no fue una salida caprichosa, ni fue por emoción, ni fue porque nos miraron mal, sino porque realmente nosotros estábamos siendo fieles a los dictados de nuestra conciencia y estábamos convencidos de las doctrinas que estábamos entendiendo ahora. De a poco íbamos recibiendo revelación del Señor por medio del estudio consciente, con oración, con ayuno de las Escrituras, de tal manera que lo que nosotros entendíamos, lo que el Señor nos permitía conocer, de eso era que nosotros predicábamos dentro de la iglesia, hasta que ya a los hermanos no les gustó y finalmente se reunieron allí en secreto en la junta directiva y decidieron cortar con toda predicación nuestra sin avisarnos, sin visitarnos, sin decirnos el por qué nosotros pensábamos así, que se lo sustentáramos bíblicamente para que ellos refutarnos con su sustento bíblico, con su conocimiento también. Esto nunca pasó, entonces finalmente nos quitaron la voz y el voto. Y una vez ya nosotros sin tener voz y voto y sin darnos cuenta del por qué era esto, se filtró un anciano de iglesia, habló conmigo y me dijo: no, hermano, lo que pasa es que allá en junta decidieron no dejarlos predicar. Entonces entendimos que este era el momento indicado por el Señor Jesús para salir a predicar a los de afuera, ¿sí? A los de afuera. Esto es la orden que le dio el Señor al apóstol Pablo. Usted me va a predicar es a los gentiles, a los de afuera, porque los de Jerusalén, los judíos, lo querían matar a Pablo. Así es, entonces nosotros lo que podemos decirles es que nosotros, como les digo, salimos obedeciendo a una convicción y no fue porque nos haya, digamos, afectado o hayamos sentido que nos hirieron el orgullo porque no nos dejaron predicar más. No, todo lo contrario. Antes nos dio mucha alegría porque entendimos que esa era la señal que el Señor Jesús nos estaba dando para salir. Al no querer ellos ya escucharnos ni darnos participación, pues nosotros dijimos sencillamente no tenemos más nada que hacer en la denominación adventista. Entonces por eso obedecimos al Señor el llamado de salir de allí. Y esto lo estábamos esperando hace mucho tiempo, como les decimos. De hecho, nosotros ya más o menos hace 1 año y medio salimos ya de la denominación y nunca habíamos hecho ningún video contando nada porque es que no lo veíamos necesario. Solamente que a raíz del canal muchas personas nos han preguntado de qué religión somos y cuando les hemos dicho que éramos adventistas nos han preguntado por qué salieron de ahí. Entonces por eso les estamos contestando, pero esto no es ni por el interés de nosotros ganar fama, ni de hacernos conocidos, ni mucho menos, simplemente es darle unas razones por las cuales nosotros tomamos esta decisión. Así es, y para que los que no nos conocen bien, nosotros hace 2 años y medio salimos de la ciudad al campo. Aquí estamos haciendo muchas labores, aprendiendo, poniendo en práctica muchos temas dentro de la construcción de esta cabaña que hicimos con nuestras propias manos, y la idea principal de nuestro canal es dar a conocer ese entendimiento que el Señor nos ha dado para que muchas personas que sabemos, tenemos conocimiento, que quieren también salir de las ciudades para irse a vivir al campo, este canal les pueda servir de mucho para poder hacer su propia casa, para poder hacer sus propias huertas y todo lo que nosotros hacemos aquí dentro del campo. Básicamente esa es la idea de nuestro canal. Pero entonces ahora queremos ir más allá y empezar a hablar al corazón de las personas que deseen tener un conocimiento bíblico más profundo. Entonces para ellos son estos temas. Nos han preguntado también si nosotros vamos a montar otra iglesia, una nueva denominación. Y la respuesta es un rotundo no. No. El Señor Jesús no vino a dejar denominaciones religiosas. Nosotros eso lo hemos entendido muy bien y sabemos, como les dijimos en el video anterior, que nosotros ya somos iglesia, nosotros somos iglesia. Cada persona en su casa, en su familia es una iglesia. A nosotros no nos interesa montar una denominación con letrero, con personería jurídica, no nos interesa nada de eso y no lo vamos a hacer tampoco.
Además, nos han preguntado que si nos vamos a volver a congregar en algún templo, en alguna denominación, y también nuestra respuesta es no. No, porque nosotros ya hemos entendido que no hay una iglesia, por lo menos dentro de las conocidas, que predique toda la verdad. Entonces, por esa razón no nos vamos a congregar en ningún lado, aparte de nuestra casa, de nuestro hogar, de nuestra familia. No vamos a estar sujetos a pastores, a presidentes, etc. Vamos a estar sujetos únicamente a Jesucristo, que por su Espíritu Santo nos va a ir enseñando, y ya lo ha hecho, y estamos muy agradecidos con el Señor, y estamos muy felices de poderlo hacer. Tanto es así que ya hemos entendido que el bautizo es en el nombre del Señor Jesucristo, y este fin de semana tuvimos una hermosa ceremonia en la cual nosotros descendimos a las aguas bautismales haciéndolo en el nombre del Señor Jesucristo. Sí, estamos muy contentos por eso, porque estamos obedeciendo a nuestra fe y a los dictados de nuestra conciencia, que son los que nos impulsan precisamente a obrar de acuerdo a lo que hemos creído. Ahí están ustedes viendo las imágenes de este momento tan hermoso, tan solemne, el cual vivimos. Quiero responder a través de este video también a mucha objeción que tuvo el primer punto que nosotros tocamos, a la primera razón que expusimos por la cual salimos, y es sobre la naturaleza humana de Cristo. Y las personas dicen que nosotros no conocemos las doctrinas de la iglesia y que eso que estábamos diciendo era falso y era mentira. Así es, hermano, nosotros conocemos muy bien las 6 doctrinas y las 28 creencias dentro de la denominación adventista, porque ellos constantemente estaban recordándolas. Acá tenemos, miren, aquí están, ahí tenemos las 6 doctrinas y las 28 creencias. Estos papelitos los regalaban muy constantemente a los hermanos para que las tuvieran muy en cuenta. Sí, entonces, en vista de la primera razón que nosotros expusimos, que fue sobre la naturaleza humana de Cristo, nos han dicho que nosotros somos unos mentirosos, que no conocemos las doctrinas de la iglesia adventista, pero les voy a contar algo que ocurrió para que ustedes noten la disyuntiva que hay dentro de la iglesia adventista. Por un lado, hay unos que dicen, unos pastores que enseñan que Cristo vino con nuestra misma naturaleza, pero por otro lado hay otros que enseñan que Cristo vino con una naturaleza que se llama prelapsaria o preadámica. Tal vez algunos de ustedes no han escuchado este término nunca, pero eso es lo que predican muchos pastores dentro de la iglesia adventista. Más o menos un año antes de habernos venido para el campo, un pastor, que era el pastor que nos pastoreaba en esa iglesia, un pastor veterano, no es un nuevo teólogo. Él estaba a punto de pensionarse. No era un nuevo teólogo, sino que realmente era un pastor ya con mucha experiencia dentro de la iglesia, además hacía parte de comités dentro de la iglesia y todo esto. Y cuando él en una predicación tuvo este tema y habló de que Cristo era la naturaleza de Adán antes de pecar, o sea, sin naturaleza pecaminosa, entonces él me visitó en la casa y yo aproveché para preguntarle, y efectivamente yo le dije, pastor, ¿esa es la doctrina de la iglesia adventista? Y él me dijo, esa es la doctrina oficial de la iglesia adventista del séptimo día, tal cual, así me lo dijo. Y yo le creo, ¿saben por qué? Porque por ese tema al pastor Bord le han prohibido predicar en algunas ciudades. O sea, cuando él vino, por ejemplo, a Medellín, hace unos años, a él le prohibió la iglesia, la directiva de la iglesia, que predicara sobre este tema. ¿Por qué? Porque el pastor Bord predica que Cristo no vino con la naturaleza de Adán antes de pecar, o sea, con la naturaleza prelapsaria, una naturaleza pecaminosa como la nuestra. Entonces, ahí es donde ustedes pueden notar que hay mucha confusión dentro de la iglesia, y no solamente en este tema. Por esa razón nosotros les hemos dicho que está en Babilonia la iglesia. ¿Qué es Babilonia? Confusión. Precisamente al no ponerse de acuerdo, no hay unanimidad ni siquiera dentro de las doctrinas de la iglesia. Eso lo que hace es que las personas dentro de la iglesia tengan muchas opciones que creer, no sepan ni qué creer, y esta es la realidad. Por eso se los estamos diciendo con conocimiento de causa. Bueno, elegidos, dentro de lo que nosotros hablábamos del video, hablábamos de recasamiento que se realiza dentro de la denominación adventista. Muchos nos han tildado de mentirosos, de que esto no es así. Y dicen en los comentarios que la única excepción para poder volverse a casar es por causa de adulterio. Cosa pues que nosotros no estamos de acuerdo, pero bueno, hagamos de cuenta que realmente los hermanos tienen razón. La única excepción en la cual usted se puede volver a casar es por adulterio. En el caso personal, dentro de mi familia, hay personas que han sido vueltas a casar dentro de la denominación adventista, y no necesariamente ha sido porque han infringido el séptimo mandamiento. Ha sido por cualquier otra razón, motivo, ha sido por otro tipo de motivos menos por adulterio, por la cual se separaron. Y la iglesia adventista los volvió a casar. Es más, aquí en la finca hubo un matrimonio de esos.
Entonces, estamos en toda la razón y las personas que digan que la Iglesia Adventista no hace eso, se están equivocando. Miren, nosotros mismos participamos, estuvimos en esos matrimonios presentes como testigos. Sí, y eso fue hace años y nosotros somos testigos de estas cosas y tenemos autoridad de decírselas porque así es. De igual forma, lo del bautismo de niños. Nosotros hemos visto personas aquí en la familia, como le digo, tenemos varias personas en la familia que son adventistas, que los han bautizado desde los 7 años, ¿sí? Un niño que realmente no tiene conocimiento del pacto que está haciendo, ni de la responsabilidad, ni del arrepentimiento, ni de nada. Y ya esos casos se han dado aquí en la familia y no solo acá, en muchas familias que nosotros conocemos. Así que todo esto se lo decimos con autoridad porque lo conocemos de primera mano. Y sí, hay personas que han dicho, mire, yo me bauticé a los 8 años y ya tengo 50 y estoy dentro de la Iglesia Adventista. Sí, hay casos de casos. Bueno, también tristemente muchas personas han dejado ver de qué espíritu son al habernos dejado comentarios terribles. Realmente nos han acusado de demonios, de que somos instrumentos de Satanás, de que somos basura, de que estábamos contaminándole su iglesia. Bueno, una cantidad de cosas que la verdad oramos por cada uno de ellos porque tristemente dejan ver el espíritu que los está guiando y dirigiendo. Y no es el espíritu de Dios. Que mejor que nos hubiésemos salido de la denominación para no contaminarla. Pero con estos comentarios, la verdad, nosotros nos sentimos es más bien halagados, porque el Señor Jesús dijo que nos preparáramos, porque si a Él le habían hecho lo que le hicieron, si a Él le decían que tenía espíritu de demonio, ¿qué más nos iba a esperar a nosotros? Y por supuesto esto es lo que ya estamos viendo. Sí, nosotros hemos orado constantemente por los pastores, por los ministros, por los directivos de la iglesia a nivel local, nacional y mundial, porque precisamente a eso nos llaman las escrituras, a clamar y gemir por las abominaciones que se están haciendo. Y eso es lo que nosotros hemos hecho. Nosotros intentamos, de todo corazón se los decimos, hacer una reforma o participar de esa reforma dentro de la iglesia, mostrándoles los errores, mostrándoles los pecados que estaban cometiendo, no para juzgarlos, sino para que se volvieran de sus malos caminos, pero obviamente nunca fuimos escuchados y como les dije en el video pasado, es difícil que la iglesia adventista reciba correctivos o reciba amonestación porque no la aceptan de ninguna manera. En cuanto al tema de los escritos de la hermana Elena White, del espíritu de profecía, esto sí fue algo que fue un detonante para los hermanos de la denominación adventista, ya que ellos creen muchísimo en todos sus escritos, pero hay algo que no es consecuente entre ellos mismos, y es que una cosa es lo que dice la hermana Elena en sus escritos y otra cosa es lo que hacen nuestros hermanos adventistas. Por ejemplo, la hermana Elena hace una invitación para que el pueblo adventista deje el consumo de carne, pero desafortunadamente nuestros hermanos adventistas, en cabeza de muchos pastores, son los que más consumen este tipo de alimento. Nuestra hermana también hace un llamado para salir de las ciudades al campo, y hoy en día tenemos conocimiento, sabemos, tenemos conocidos que son personas que pueden hacer esta salida, esta transición de la ciudad al campo, tienen carros, tienen casas que pueden vender y pueden comprar un terreno en el campo, pero no lo hacen. O sea, quiere decir que no le creen este llamado, esta invitación que hace la hermana Elena para salir de las ciudades al campo. Entonces vemos que por un lado defienden mucho los escritos de la hermana Elena, pero por otro lado no obedecen a lo que ella les aconseja. Por el contrario, nosotros sí hemos sido muy consecuentes con nuestra fe, y no porque lo diga la hermana Elena, sino porque nosotros vemos que eso está en la Biblia. Y nosotros tenemos un testimonio que mostrar. No hemos sido solo de palabras, sino realmente hemos demostrado nuestra fe por nuestras obras. Hemos salido de la ciudad, hemos construido nuestra casa en el campo con mucho esfuerzo. Por ejemplo, yo soy vegetariana, mi esposo, por ejemplo, está ya disminuyendo al máximo el consumo de carnes. Entonces, digamos que nosotros somos coherentes con lo que predicamos, con lo que creemos y con lo que hacemos. Así, a diferencia de pronto de algunos hermanos que solo hablan, y nosotros sí, como les digo, tenemos un testimonio que mostrar. Y esto no lo decimos porque nos creamos mejor que los demás, no, solamente es para que ustedes noten que nosotros no somos solo palabras, ¿sí? No somos unos palabreros aquí que estamos simplemente hablándoles de cosas, sino que realmente, como les digo, damos testimonio de lo que creemos. Hay algo que me generó mucha curiosidad y es la contradicción de los hermanos adventistas, y es que el mes pasado se estaba celebrando más de 500 años desde que Martín Lutero clavó las 195 tesis en la puerta de la Iglesia Católica,
y cuando la Iglesia Adventista habla de eso le parece maravilloso lo que hizo, pero cuando nosotros aquí les exponemos 15 razones de errores doctrinales que ustedes están teniendo, entonces les parece el acabose total. Además, cuando ustedes como adventistas hablan de los pecados que se cometen en la Iglesia Católica, está bien, pero nosotros cuando les hablamos de los pecados que deben ser corregidos dentro de la Iglesia Adventista, nos acusan de que solamente los estamos juzgando, de que solamente criticamos, de que solamente estamos señalando, y ahí sí está mal, ¿no? De que nosotros somos muy santos. Sí. Que ya estamos en el cielo. De hecho, por eso es que les decíamos en el video anterior, nuestra intención con ese video no era explicar una por una las razones o las doctrinas, sino exponerlas simplemente. Luego vamos a hacer videos donde vamos a estar aclarando pues estas razones que les expusimos en el video pasado. Bueno, muchos nos han tildado de mentirosos. A partir del día de ayer hemos empezado a ver en las redes sociales, especialmente en YouTube, 2 canales adventistas en los cuales nos han refutado nuestro video del por qué salimos de la Iglesia Adventista. Y más que de pronto contradecirnos, lo que están haciendo es dándonos la razón, y ya le vamos a mostrar por qué. Uno de ellos es el hermano Fabio Fori y el otro un señor, la verdad no lo conozco, pero entonces Fabio Fori habla y da sus razones defendiendo su punto de vista, pero también a la vez se contradice, porque afirma que dentro de la Iglesia Adventista sí hay pastores y predicadores que predican lo que nosotros estamos afirmando, y ahí les voy a mostrar un fragmento de este video donde él asegura que hay pastores y predicadores que dicen lo que nosotros afirmamos. La doctrina adventista sostiene que, aunque Cristo asumió una humanidad semejante a la nuestra, vivió una vida sin pecado, demostrando que a través del poder de Dios, la obediencia perfecta es posible. Eso enseña la iglesia y eso enseño yo y creo. Sé que hay una disyuntiva en la iglesia, eso es lo que ustedes no han comprendido, que en la iglesia hay diferentes pensamientos y hay un grupo que enseña que no es así. Está bien, pero eso no significa que ese sea el vástago original de nuestra iglesia. Bueno, vámonos a la segunda razón que también está equivocada. En su video ustedes dicen que la iglesia enseña que no podemos vencer el pecado, dicen ustedes. Que la iglesia enseña que no podemos vencer el pecado. Aclaro, ojo a lo que voy a aclarar. Hay un grupo de predicadores modernos, facilistas, que están enseñando lo contrario. Sí, los hay. He visto predicadores decir que solo hasta que Cristo venga dejaremos de pecar. Pero yo no estoy alineado a esa posición, ni tampoco lo está la iglesia. Porque es que hay un texto en la Biblia que dice: casi todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿cierto? Casi todo lo puedo en Cristo. No, hay un texto en Filipenses que lo vamos a leer ahora, el texto. Dice que todo lo podemos en Cristo, y eso incluye vencer el pecado también. Incluso enseñar correctamente ha traído dificultades a ciertas personas. Yo cuando escucho predicar al pastor Esteban Bor, lo he visto que le han cerrado puertas en algunas conferencias porque se predica conforme al vástago de la iglesia. Pero tristemente, mis hermanos, así como Israel, es que tenemos que verlo desde este punto de vista, así como Israel se desvió, como Israel entró en apostasía, Israel entró en idolatría. Hermanos, el pueblo de Dios lo hace. El pueblo de Dios también trae líderes, personas que se equivocan. Además hay una disyuntiva, hay una dicotomía dentro de las creencias de las personas en la iglesia adventista, porque Fabio, les vamos a mostrar esos videos para que ustedes mismos los revisen. En su video defiende las doctrinas de una manera y el otro señor por su parte defiende las doctrinas al contrario, o sea, él opina lo contrario a Fori. Por eso es que nosotros precisamente les estamos diciendo que no hay unanimidad dentro de la iglesia adventista, y eso es grave porque precisamente eso es confusión. Así es, y a continuación les voy a dejar los apartes pequeños de lo que dice Fabio Fori y por otro lado lo que dice este señor adventista también, pero que contradice lo que acaba de decir Fabio Fori. Entonces vemos que no hay unidad en un solo pensamiento. Ahí está, mis hermanos, la naturaleza de Cristo, y hay más por lo que podemos hablar. Así que lo que ustedes están diciendo, que la iglesia enseña que Cristo pudo vencer el pecado porque no con una naturaleza diferente a la, hermano, están completamente equivocados. No enseña la iglesia eso. El Señor Jesucristo fue engendrado por el Espíritu Santo en María, una mujer que la cubrió el poder del Altísimo. Hermanos, el Señor Jesús nació
sin nuestra contaminación pecaminosa. Nació inmaculado y conservó esa santidad todo el tiempo de su vida. Y venció como hombre, porque Él fue hombre. Él es hombre. Él es como uno de nosotros, pero diferente. Es que piensen usted, y le diría yo a esta pareja, sí, María era pecadora, pero María, mis hermanos, fue preparada, y la Escritura dice, me preparaste cuerpo. María fue el instrumento, y el cuerpo fue el cuerpo que el Señor Jesús tomó conforme a nuestra naturaleza. Aunque la Biblia diga que Él tuvo carne de pecado, tuvo nuestra carne, pero no nuestra carne pecaminosa. He visto predicadores decir que solo hasta que Cristo venga dejaremos de pecar. Pero yo no estoy alineado a esa posición, ni tampoco lo está la iglesia. Hay un texto en Filipenses que lo vamos a leer ahora, el texto. Dice que todo lo podemos en Cristo, y eso incluye vencer el pecado también. Somos pecadores y lo seremos, mis hermanos, siempre. Hasta que no seamos glorificados, estamos en nuestra carne pecaminosa. Otro de los comentarios muy frecuentes fue acerca de los diezmos y de las ofrendas. Queremos aclarar acerca de este punto. Pero antes de eso les digo que nosotros continuamos aquí en nuestra pequeña congregación dentro de nuestra casa, guardando todos los mandamientos. Guardamos el sábado como debe ser, de tarde en tarde, guardamos todos los mandamientos y también devolvemos nuestros diezmos del Señor que le pertenecen a Él y damos nuestras ofrendas. Entonces, por ejemplo, en nuestra pequeña congregación en casa, nos reunimos junto con mis padres. Entonces, nuestro hogar, el de mi esposa y el mío, administramos nuestros diezmos y nuestras ofrendas aparte. Allí mis padres administran la de ellos, y las otras personas con las que nos reunimos en línea por WhatsApp, ellos también hacen lo respectivo, lo mismo. Entonces, ahí en la congregación no hay una sola persona que recibe el diezmo de todos los demás. En ese caso, yo no recibo los diezmos de mis papás o los diezmos de las otras personas en las otras ciudades que se reúnen, no. ¿Qué hacemos con los diezmos que nosotros apartamos? Seguimos siendo muy fieles con estos diezmos, los apartamos para el Señor. Lo que hacemos es apoyar ministerios independientes de sostén propio. Conocemos muchas personas que predican la verdad y que son de sostén propio, que ninguna denominación les aporta dinero. Entonces nosotros los llamamos y les enviamos estas ofrendas para que les sirva para lo que ellos necesiten. Y también nosotros ayudamos a las personas necesitadas, ya sea de mercado, ya sea de vestimentas, ya sea para cualquier situación, un medicamento si están enfermos, etc. Y no solo eso, sino que nosotros además con los diezmos compramos Biblias, las cuales ya hemos regalado muchas a las personas que han querido estudiar la palabra de Dios y no la tienen. Entonces eso también lo compramos de los diezmos y ofrendas. También lo utilizamos para imprimir literatura, para hacer estos folletos que lo hemos hecho nosotros mismos y los hemos entregado a las personas que vamos evangelizando. Hay algo que aclarar acá, y es que nosotros seguimos haciendo la obra del Señor, seguimos predicando el Evangelio. Y la persona que acepta a Cristo y que quiere congregarse con nosotros, maravilloso que lo haga. La persona que no quiere, pues se congrega aparte, donde le parece mejor, o en su casa. Entonces, eso para que ustedes lo tengan muy claro. Y vean que nosotros no estamos quedándonos con los diezmos de nadie, ni lo estamos utilizando para nuestro beneficio personal. Esto, lo que nosotros hacemos con los diezmos y las ofrendas, es bíblico. Los invitamos para que lean Deuteronomio 14 a partir del versículo 22 en adelante, en donde están los usos que se le deben dar a los diezmos. Porque hace poco me escribió una persona ahí también, precisamente esta mañana, y me decía que no era bíblico el que los diezmos se utilizara para la ayuda a los pobres. Pero Deuteronomio 14, 27 y 29, si no estoy mal, búsquenlo y se van a dar ustedes cuenta que es una orden que da el Señor de no olvidarnos de los necesitados. Porque eso, al hacer nosotros, al cumplir este mandamiento, vamos a ser grandemente bendecidos en todos los aspectos de nuestras vidas. Después de haber aclarado esto, ya no queremos hablar más del tema, no queremos generar polémica. Simplemente los videos que vamos a realizar de ahora en adelante en la sección Tiempo Elegido va a ser netamente bíblico, explicando las doctrinas basados en las evidencias bíblicas, para que ustedes puedan ser edificados. Todos estos temas que hemos tratado sobre lo que nosotros actualmente creemos, vamos a estarlos aclarando dentro de los videos que vamos a estar sacando todos los miércoles. Así que, mis queridos elegidos, los invitamos para que
formen parte de este hermoso canal en los cuales ustedes se enriquecen tanto espiritual como en todas las cosas que hacemos aquí dentro del campo. Si ustedes están pensando salir de las ciudades al campo, sigan nuestro canal, que aquí hay información que les va a servir muchísimo para llevar a cabo ese proyecto tan importante hoy en día. Así que un abrazo para todos, les deseamos lo mejor y que el Señor Jesús les siga bendiciendo grandemente y los lleve a toda verdad. Amén, amén. Chao.